Bienvenidos y bienvenidas a esta pequeña cápsula de información. Para el Centro de Investigaciones en Educación de la UNED es un gusto compartir con ustedes. Hoy hablaremos sobre los tipos de cita. Es importante aclarar que la información que se expone a continuación está basada en el manual APA cuarta edición en español. Su propósito es servir como guía para reconocer los tipos de cita y sus componentes. Vamos a iniciar. Existen tres elementos necesarios cuando vamos a realizar una cita: la persona autora, la fecha y la página. Como persona autora nos referimos al apellido o apellidos de las personas. O puede ser el nombre de una institución, una organización, una entidad. Importante aclarar, si por ejemplo el nombre de la institución utiliza siglas, tendríamos que utilizar el nombre completo de la institución y las siglas. Por lo menos la primera vez que se cita. A partir de la segunda puede hacer referencia a las siglas. También puede ser el caso de que una persona autora se denomine como anónima o anónimo. En ese caso, vamos a utilizar la palabra anónimo o anónima y vamos a colocar la A en mayúscula, no en negrita, sino en mayúscula. Es para resaltar que va en mayúscula. ¿Qué pasa si no hay un autor? Vamos a utilizar el título. En este caso, si el título está en cursiva, vamos a dejarlo así, pero si no está en cursiva, vamos a utilizar comillas. Si el título es muy largo, lo vamos a cortar. Y por último, cuando tenemos tres o más autores, vamos a utilizar la abreviatura et al, que significa y otros. Esto lo vamos a usar en el caso de que sean tres o más autores. Por ejemplo, si fuera Brenes, Salas y Rojas, utilizaríamos Brenes et al. El uso del ampersand lo vamos a utilizar cuando la cita es parentética, pero esto lo vamos a ver con detalle más adelante. Como segundo elemento tenemos la fecha, que por lo general hace referencia al año. Pueden haber ocasiones donde tengamos que utilizar año, día de mes o día de mes de año. Si no hay una fecha, vamos a utilizar las iniciales S.F. sin fecha. En el caso del elemento número 3, hace referencia a la página o al párrafo. Cuando hablamos de página, vamos a utilizar la abreviatura P. Cuando son varias páginas, PP. Si las páginas, por ejemplo, son continuas, vamos a separarlas por un guión. Esto quiere decir que va desde la 70 hasta el 81. Pero si no son continuas, vamos a separarlas por coma. Por ejemplo, acá, el 5, la página 5, la página 11, la página 18. Vean que en este ejemplo, la abreviatura de páginas está separada por el número por un espacio. Siempre se va a utilizar así. Si fuera solo una página, sería P. espacio y el número de página. Cuando vamos a utilizar párrafo, la abreviatura es par. Igual, punto final siempre. Y si fueran varios, vamos a agregar una S, igual con punto al final de la abreviatura. Y siempre va a existir el espacio, ¿ok? El espacio entre la abreviatura y el número de página. Lo mismo aplica con las páginas continuas, ¿verdad? Separadas por un guión, las que no son continuas, separadas por una coma. Si no hay página, voy a utilizar el número de párrafo. Si no hay ninguna de las dos, puedo utilizar el nombre de sección o de encabezado. Algunos aspectos importantes por tomar en cuenta acá. Vean estos ejemplos. En la primera, nos habla de una cita realizada con base a lo que dijo Marín 2011. Tenemos nuestros tres elementos, tenemos la persona autora, tenemos la fecha y tenemos el número de página donde vamos a encontrar la información. Lo que está representado con X es la cita, ¿ok? Este tipo de cita se llama narrativa. ¿Por qué narrativa? Porque la persona autora no se encuentra entre paréntesis, sino que estamos haciendo referencia a él. Decimos, en este sentido, Marín nos indica, eso quiere decir que estoy narrando. Pero si ven el segundo ejemplo, esto sería una cita parentética.
¿Por qué? Porque en este caso, la persona autora sí viene entre paréntesis con su número de año. Inclusive esta podría venir el número de página. Entonces, va a ser una cita parentética, como se indica paréntesis, la persona autora viene entre paréntesis y las X acá representan lo que estaría citando. En ambos casos pueden observar que la cita viene entre comillas. Eso quiere decir que hace referencia a citas cortas. En los dos siguientes casos, vean que la cita se separa de lo que se va escribiendo y se hace un bloque. En este caso, son citas largas o citas en bloque. Igual vamos a verlo con más detalle más adelante. Y por último, recordar que las citas tienen el principio de exactitud. Eso quiere decir que tienen que ser copiadas igual. ¿Qué pasa si tiene errores? A la par del error, vamos a utilizar esta abreviatura, sí. ¿Qué pasa si necesito omitir una parte de la cita? Vamos a utilizar los puntos suspensivos dentro del paréntesis. ¿Qué pasa si la cita que voy a tomar la copio, la pongo en mi documento, pero necesito que esa letra varía minúscula? ¿Puedo hacerlo? Sí, sí se puede hacer. Solo la primera letra puedo cambiarla a mayúscula o minúscula de acuerdo a lo que yo voy escribiendo. De esta manera, sigo respetando el principio de exactitud. Ahora veamos los tipos de citas. Una cita corta es de menos de 40 palabras. Va a ir dentro del texto. La vamos a colocar entre comillas. Y va a llevar un signo de puntuación después del paréntesis. Veamos un ejemplo. Como pueden observar acá, la cita está entre comillas y cuando al final del paréntesis, que en este ejemplo aparece el número de página, aparece un punto, ¿ok? Es importante que sepan que el signo de puntuación va a ir después de ese paréntesis. Puede ser que no sea un punto, puede ser que sea una coma porque voy a seguir escribiendo, o puede ser que sea un punto y coma, pero el signo que yo vaya a colocar va después del paréntesis. Y vean que está dentro del texto que yo voy escribiendo sin alterar su tipo de letra, sin alterar el espacio, el interlineado, solo entre comillas. Una cita en bloque o una cita larga va a tener 40 palabras o más. No va a usar comillas. Se va a iniciar aparte, por eso se le dice en bloque, y va a tener una sangría de 1.27 centímetros. En el caso de que sean 2 párrafos o más, vamos a agregar una sangría adicional. Todas las citas en bloque se escriben a doble espacio, ¿ok? Y en este caso el punto no va a ir después del paréntesis, sino antes, y estas sí llevan punto. Veamos el ejemplo. Vean que aquí comienza el texto. Sin embargo, no todos opinan lo mismo. Aquí se hizo una sangría. La estoy escribiendo en bloque. Como son 2 párrafos, aquí con rojo marqué una segunda sangría para que vean cómo se ven 2 párrafos en este caso. Y al final colocamos los elementos. Persona autora, fecha, número o números de página en este caso. Pero pongan atención al punto. El punto final va antes del paréntesis y observen que después del paréntesis no lleva nada. ¿Ok? No hay un signo de puntuación. Ok, los otros dos tipos de citas que tenemos es el parafraseo. El parafraseo no es necesario que lleve número de página. De esta manera podemos diferenciarlo de la cita corta y larga. Y siempre vamos a intentar hacer uso de las fuentes primarias. Va dentro del texto y es importante que comprendan que no es una transcripción. Quiere decir que no es copiar, sino escribirlo con mis propias palabras. No es tomar una parte de alguien que dijo y cambiar palabras por sinónimos. No, es explicarlo con mis propias palabras. ¿Por qué? Porque si yo cambio ciertas palabras por sinónimos, cuando se pase por el detector de coincidencias va a salir como una. En este ejemplo, vean que tengo la persona autora
y tengo el año y aquí se explica lo que decía esa persona. Siempre dentro del texto, no lleva comillas, no está doble espacio. Y en el último ejemplo, vean que es el mismo, solo que este obedece a ya una paráfrasis larga. Y aquí lo más importante es que cuando voy a hacer varios párrafos, ¿verdad? El parafraseo, entonces tengo que citar en cada uno la persona autora con el correspondiente año. Ahora veamos algunos ejemplos. ¿Qué pasa cuando voy a citar varias obras? Bueno, en este ejemplo de acá podemos observar que hay una primera obra con su respectivo año y separado por un punto y coma. Una segunda, una tercera y ahí siguen. Veámoslo con más detalle. Aquí coloqué todos los nombres de las personas autoras para que se pueda visualizar mejor, pero recuerden que en este primer ejemplo tenemos que hacer uso de et al. Aquí sería Díaz et al. 2010. Pero si ustedes ven los colores, ok, cada uno es una obra, una fuente diferente. ¿Y cómo las voy a separar? Por punto y coma. Se separan todas por punto y coma. En esta de color anaranjado también debo utilizar el et al. Como se está realizando una cita parentética, recuerden que también tenemos que hacer uso del famoso ampersand si fuera necesario en lugar de la i, que la i la utilizamos en citas narrativas. Ok. Una obra con varios autores. Cuando es una obra que se realizó varios autores, vamos a citarlos. Sin embargo, recuerden, puedo citar máximo 2 autores, como en este ejemplo. Pero si ya voy a citar 3, tengo que hacer uso del et al. ¿Ok? En este caso, como es la misma obra, solo vamos a utilizar los elementos persona autor, autora, coma, fecha, coma, número de página. Si es una cita que toda va a ir entre paréntesis, o sea, parentética, vamos a utilizar ampersand. Si es una cita que la persona autora no está dentro del paréntesis, o sea, narrativa, vamos a utilizar la Y. Otro ejemplo son las obras diferentes, pero que tienen el mismo autor y la fecha. Observen estos dos ejemplos. En la primera dice Brenes 2020A y en la segunda Brenes 2020B. Esto quiere decir que efectivamente la obra fue escrita por la misma persona y en el mismo año se publicó, pero no es la misma obra. ¿Y cómo la puedo diferenciar? Con letras A y B. Y C y D y ahí continúan. ¿Qué pasa cuando hay autores con el mismo apellido? Observen estos dos ejemplos. Yo podría decir en esta cita solo Rojas, 2018. Y aquí podría decir Rojas 2020. Sin embargo, para evitar confusiones al tener el mismo apellido, ¿verdad? Vamos a colocar la inicial. Veanlo acá, la inicial del nombre. ¿Ok? Adelante. Sea narrativa o sea parentética. Colocamos la inicial del nombre adelante. Dos ejemplos más. Comunicados personales. Este ejemplo de cita es muy importante porque los comunicados personales son aquellos, por ejemplo, un correo electrónico que nos llegó con información muy importante para el estudio que estoy realizando. Es importante resaltar siempre, vean acá, la persona autora, comunicación personal con la fecha. ¿Por qué tenemos que hacer referencia a que es una comunicación personal? Porque los comunicados personales no tienen referencia. Recordemos que todo lo que citamos tiene que aparecer en la lista de referencias. Sin embargo, los comunicados personales
no es así. Por eso, debemos indicar comunicación personal para saber que eso no lo vamos a encontrar en la lista de referencias y por eso la fecha debe ser muy específica. Vean acá que viene inclusive con la inicial del nombre, el apellido, comunicación personal y la fecha, día, de mes, de año. En el caso de las entrevistas publicadas, vamos a citarlo con los 3 elementos, persona autora, año, página o párrafo. En este caso es importante recalcar que si la entrevista publicada la tomé de un artículo, voy a referenciarla como artículo. Si la tomé de un periódico, voy a referenciarla como un periódico. Si la tomé de YouTube, voy a referenciarla como YouTube. Sin embargo, para efectos de citación, solo voy a hacer mención a los 3 elementos. Y por último, los últimos 2 ejemplos que tenemos, cita de una fuente secundaria. Cuando estamos leyendo y en la obra encontramos que se citó a otra persona. Entonces, por ejemplo, vean acá, Brenes 2020, como se citó en Ramírez. Entonces, lo que voy a citar primero es la persona autora con su correspondiente año, que es la fuente original, cómo se citó, o sea, dónde lo leí, dónde lo obtuve, en Ramírez, que sería la fuente secundaria, con su año respectivo. Y la cita que contiene horas de cita. Más que todo, esta hace referencia a lo que hablábamos al principio sobre el principio de exactitud. Cuando vamos a copiar una cita debe ser exacta y por lo tanto, cuando la estamos copiando, puede ser que adentro haga mención a alguna otra persona autora. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejarlo ahí. Y al final vamos a mencionar los 3 elementos, persona autora, año y número de página. De esta manera concluye esta cápsula informativa. Para el CINET es un agrado compartir con ustedes esta información y esperamos que sea de gran utilidad. Les recordamos nuestras redes sociales, nuestro correo electrónico por si nos quieren mandar algún comentario, tienen alguna duda. Muchas gracias.